El fútbol peruano y la Copa Libertadores. Una relación más que parece de odio que de amor, pero algunas veces esta nos ha llegado a sorprender. Así que hoy en Algoritmo del Gol te vamos a contar una de las historias más encantadoras que hemos podido ver del fútbol peruano en dicho torneo internacional. Y no vamos a hablar sobre el Cienciano o Melgar en la Copa Sudamericana en los últimos años. Esa es una historia muy reciente, así que vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a retroceder casi 11 años. Y sí, estás pensándolo bien. Vamos a hablar sobre el Real Garcilaso en el año 2013, cuando llegó a instancias de cuartos de final, siendo un equipo que debutaba en la Copa Libertadores. Así que no te pierdas este video y continúa acá. Emotionally.com. Emotionally.com. We've had enough of this nonsense. Vamos a ponernos un poco más en contexto. ¿Qué hace tan especial o importante esta hazaña del Real Garcilaso en el año 2013 al mando de Freddy García? Bueno, la campaña histórica se empezó a gestar desde el año 2011 con el técnico peruano Freddy García a la cabeza. En ese año el equipo cusqueño logró a la primera división en el año 2012, con el cual esta campaña solamente era el inicio de algo maravilloso, ya que en el año 2012 el equipo cusqueño disputaría la final nacional ante Sporting Cristal. Perdió por un global de 2-0, pero sumó la mayor cantidad de puntos hasta la fecha en su historia, 82, quedando en el segundo lugar de la tabla con el derecho a disputar las finales y la Copa Libertadores del siguiente año. El técnico, como lo mencionamos, fue Freddy García desde los inicios del club hasta la instancia de la Libertadores que te vamos a llegar a contar. Esto generó que el equipo cusqueño cayera en el grupo 6 de dicho torneo. Se enfrentaría a dos equipos colombianos como lo era el Deportes Tolima e Independiente de Santa Fe y jugaría contra el club paraguayo Cerro Porteño. El 70% de este equipo se quedó para disputar dicha competición, pero perdieron al goleador que era Andy Pando, jugador que se tuvo que ir a la Unión Deportiva Las Palmas de España. Para entonces, el equipo que dirigía Petróleo García, como se le conoce en ese entonces, se tuvo que reforzar con varios jugadores donde llegarían unos cuantos. De repente te acuerdas de ellos, de repente no, pero te lo vamos a refrescar. El Cachi Ferreira, Edwin Retamoso, el Cuto Guadalupe y el Chapo Ramúa, un jugador histórico del club cusqueño. Ahora, vamos cómo empezó el campeonato de la Libertadores para el Real Garcilaso. En la fecha 1 empataría de local ante Independiente Santa Fe. Ojo con este equipo, acuérdate, porque este equipo es muy importante en lo que terminó siendo el desenlace del Real Garcilaso. 1-1 en la fecha 1, el equipo cusqueño conseguiría su anotación gracias a Rolando Bogado, jugador que justamente llegó a reforzar la saga central del equipo para este torneo. En la fecha 2 se conseguiría uno de los triunfos más épicos y recordados por parte de un equipo peruano en la Libertadores. 1-0 de visita a Cerro Porteño en los últimos minutos de partido. El gol, ¿quién lo hizo? El Chapo Ramúa, jugador recordado y muy querido por todos en la ciudad del Cusco, que son hinchas del Real Garcilaso, obviamente. En la tercera fecha conseguirían otro triunfo histórico, venciendo al Deportes Tolima en condición de visitante con un gol de Yoshiro Salazar. Pero el golpe vendría en la fecha 4, cuando caían por 3-0 ante el Deportes Tolima, y con esto se consagraba la segunda derrota en la historia de Real Garcilaso como local en cualquier competición, siendo esta era la segunda derrota. Miren lo que estamos hablando, o sea, era un equipo que venía a hacerse muy fuerte, siempre jugando en el Cusco, tanto en torneo local como internacional, pero sufrió un golpe muy fuerte al caer goleado. Para la fecha 5, el equipo tenía que ganar sí o sí si quería aspirar todavía a los octavos de final, y lo logró. Aplastó 5-1 a Cerro Porteño con un doblete de Oscar Gamarra, Mauricio Montes, Víctor El Cachi Ferreira y Fabio El Pitu Ramos. En la fecha 6, Independiente de Santa Fe le ganó 2-0 a Garcilaso, pero en base al empate, gracias al empate que tuvo el equipo de Deportes Tolima con Cerro Porteño, el equipo de Freddy García
obtuvo su pase a los octavos de final, con lo cual se consagraba como algo ya histórico, porque al ser un equipo debutante en Copa Libertadores y siendo peruano principalmente que nada, quedaba para la historia como una de las hazañas más épicas, pero eso solo era el comienzo. El conjunto de la ciudad imperial, con 3 victorias, un empate y 2 derrotas, sumó 10 puntos y se ubicó en la segunda posición de su grupo. Ya para la siguiente fase de la Copa Libertadores, Real Garcilaso se topó con un club histórico como lo era Nacional de Uruguay. Se hizo fuerte de local y le ganó, por la mínima diferencia con otro gol de Rolando Bogado, un jugador que cayó como anillo al dedo para el equipo de Petróleo García. En la visita, ya siendo el partido de vuelta, el equipo de Freddy García cayó por 1-0, pero en la tanda de penales todo se decidió, ya que desde los 12 pasos, las anotaciones de Fabio Ramos, después Recoba fallaría el penal para Nacional, un jugador histórico para el fútbol uruguayo, Víctor El Cachi Ferreira anotaría el gol y Adrián Romero marcarían. Cristian Vildoso, jugador de Garcilaso, anotaba otro gol para el Real Garcilaso y Diego Arismendi erró su penal. Ya el último remate fue ejecutado por Oscar Gamarra y con esto se consagraba un mito, un histórico para el Real Garcilaso, ya que el equipo cusqueño lograba ya no solo el pase a octavos, sino ya estaba en cuartos de final, consiguiendo algo maravilloso. El último equipo peruano en avanzar a octavos de final y llegar a cuartos. Algo que ningún equipo peruano en los últimos 11 años lo ha podido lograr. Ha estado ahí cerca, uno que otro, como el Sporting Cristal en su momento, pero ahí no más. Ya esta victoria sobre Nacional consiguió meterse entre los 8 mejores clubes de Sudamérica. Ojo a lo que estamos mencionando, entre los 8 mejores clubes de Sudamérica en el año 2013. Para esto, si quería meterse en las semifinales, tenía que toparse otra vez con Independiente de Santa Fe. Y sí, el club colombiano terminó siendo el verdugo de los cusqueños en esta Copa Libertadores. Recordemos que en fase de grupos igualaron 1-1 en Cusco, pero perdieron 2-0 de visita. Ya lamentablemente la historia se repitió y en Cusco se vio superado por 3-1 contra los colombianos, mientras que en la vuelta el resultado fue el mismo, 2-0, 5-1 marcador global y terminó siendo eliminado el equipo de Petróleo García, que mencionó, creo que se respetó un proceso. Esto no sucedió de la noche a la mañana, sucedieron muchas cosas en el camino. El proceso se inició en Copa Perú y luego se reforzó los años siguientes para mejorar el trabajo que se había realizado. No fue fácil porque no solo teníamos la responsabilidad de tener una buena participación internacionalmente, sino también en el campeonato local. Fue así que llegamos a disputar 2 finales nacionales de forma consecutiva. Sí, las palabras del entrenador de Real Garcilaso en ese entonces, porque Real Garcilaso terminó disputando la final contra Universitario de Deportes ese mismo año, pero la historia la conocen todos, en especial los hinchas de la U, perdieron su segunda final consecutiva por la tanda de penales, cuando Néstor Duarte le dio la estrella 26 a Universitario en Huancayo y haciendo homenaje a Daniel Peredo, la U consiguió la gloria en las alturas en ese entonces. Pero esa historia te la contaremos otro día. Para esto, recordemos ya este 9 de mayo de 2024 se van a cumplir 11 años desde que Real Garcilaso clasificó a cuartos de final. Es desde ese entonces que ningún club peruano ha logrado imitar o superar lo que hicieron los cusqueños. Así que los millones de peruanos, amantes del fútbol, esperamos que Universitario, Alianza o Cristal y Melgar, si es que llegan a fase de grupos, puedan conseguir igualar o acercarse a esta hazaña. Lo único que pedimos es que puedan dar una participación digna, competir y, por supuesto, el mejor de los éxitos para estos 4 equipos. ¿Te ha gustado la historia? ¿Te parece interesante? Cuéntanos qué otra historia del fútbol peruano te gustaría que contemos en el canal. Así que deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que llegue a muchas más personas. Esto ha sido todo por Algoritmo de Gol en el día de hoy, así que cuídense y nos vemos en el próximo video. Emotionally.com.